buenas tardes, Dios los bendiga a todos grandemente. Hola, buenas tardes, Bernardo. Hola Lili, Dios te bendiga. Hola, Amén. buenas tardes, bendiciones para todos. Hola Solani, Dios te bendiga, gracias, bienvenida, gracias por asistir, por atender más bien. Bueno, bueno, ya son las 6:15, así que vamos a iniciar ya formalmente este tiempo de reunión. Antes de dar la oración de bienvenida, voy a leer una bíblica que les quería contar. ¿Se me escucha? Es que se me cortó un segundo. Sí se te escucha. Yo te escucho, bro. Vale, me disculpan, es mi internet a veces que ando molesto. Ok, listo. Bueno, voy a leer una cita bíblica para iniciar, que esta se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Esto es una cita que ya hemos escuchado, ya quizás hemos escuchado en el pasado, pero bueno, vamos a leerla un momento. Mateo, capítulo 28, el versículo 19 y 20, que nos dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy importante. Esta es la gran comisión, que el gran trabajo de nosotros aquí, aquellos que creemos en nuestro Padre, y tenemos que llevar este mensaje a todas las naciones. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, en esta tarde nos presentamos ante tu trono de gracia, agradecidos, Dios Padre Celestial, sobre todo por este día, por permitirnos reunirnos, Padre, a esta hora. Padre Celestial, te doy las gracias por quienes se han podido conectar, por aquellos que no se han podido conectar. Padre, tú sabes su motivo. Igualmente, Padre, guarda y bendiciones en cada una de sus vidas individuales, y que dentro de tus planes pronto puedan estar reunidos con nosotros. Padre Celestial, te encomiendo esta hora y 15 minutos, media hora que vamos a estar aquí reunidos, Padre Celestial, que sea bendición sobre a cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, y que sea un tiempo de compañerismo donde abunde siempre, donde abunde, Padre Celestial, siempre abunde lo que es tu palabra, Padre Celestial. Te rogamos esto en nombre de tu amado Cristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, ahora ya pasaremos entonces con la enseñanza. Elías, creo que tú vas a darla, ¿no? Sí, otra Dale. vez. Sí. Dale, entonces te concedo el micrófono una vez más. Sí. Bueno, chicos, ahora vamos a ver la parte más importante y la parte más, ¿sí? Desaprende, no sé, vamos a hacer un poco más. Ok, bien. Gracias, chicos, de verdad, por estar aquí, gracias por haberse conectado, haber sacado su tiempo, y en verdad créanme que estas pequeñas inversiones que uno hace en Dios siempre traen una gran recompensa. Bueno, este cuatrimestre vamos a ver la segunda epístola de Timoteo, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Algo muy importante. Ya la segunda epístola de Timoteo es considerada la última carta escrita por Pablo, porque ya justo cuando él estaba escribiendo, él es ejecutado en Roma. Entonces, bien, Pablo, ya vamos entrando, ¿no? ¿Cuándo se escribió esta epístola? Aquí Pablo la escribió a Timoteo mientras él estaba encarcelado por segunda vez en Roma. Y en esta ocasión, él estaba en unas condiciones peor, en unas condiciones no tan agradables como las veces pasadas que él estuvo encarcelado. Aquí se cuenta que él estuvo, la palabra nos cuenta más adelante en los otros capítulos de Timoteo, la vamos a ver en un segundito, que él estaba encarcelado, pero estaba encarcelado. A él lo trataban como un malhechor, como un maleante, lo trataban mal los guardias, y tras eso él estaba encadenado, y además, como mencioné, él estaba esperando su ejecución. O sea, ya decía, Pablo ya sabía, chuzo, me van a ejecutar, y créanme, nadie va a estar bien cuando sabe eso, ¿verdad? Entonces imagínense la situación de Pablo, y tras eso, aquí está una imagen de más o menos cómo es que se veía la celda, por eso era, en verano era una celda como tal, como hoy en día con sus barrotes. Era literalmente una roca, con pisos, paredes, no lo veo. Ahí está. Piso, las paredes, roca, y acá arriba era un pequeño hoyo donde los guardias tiraban lo que era la comida a los prisioneros. Estas eran las condiciones de Pablo en ese momento. Y tras eso,
pronto se venía el invierno. Así que Pablo, mira, ahí tú no ves una sábana, ahí no ves un lugar para poder acurrucarte, ahí es pura piedra y eso se va a poner frío. Entonces así estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. Y según los historiadores se cree que esa carta se escribió entre los 64 y 65 años después de Cristo. ¿Okay? Entonces, ya para ir entrando al texto, bueno, somos 4, así que yo voy a leer los primeros 4 versículos, después Lili lee los siguientes 4, Sorani después los siguientes 4, Bernardo los siguientes 4 y yo termino los versículos. ¿Les parece? Ok, perfecto. Okay. Bien, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, que yo te ciega. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz yo también estoy ciega, tengo lente, y la inmortalidad por el Evangelio, desde el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo creo que ahí ya. Ok. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. El último dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Bien, entonces, después de haber dado esta leída al capítulo entero, ya podemos ver lo que es normalmente lo que está hablando aquí Pablo, ¿no? Normalmente es el saludo que siempre hacía Pablo al principio de sus cartas. Vemos su preocupación por Timoteo, de cómo estaba. Incluso Pablo, estando en esa prisión, él se preocupaba por las demás personas. Y lo otro, al final cierra que Pablo también menciona que él, estando en esa situación, habían personas que lo habían abandonado y otras personas que aún no seguían apoyando. Por ejemplo, las personas que lo abandonaron en la iglesia de Asia, Figelo y Hermógenes, pero también hubieron personas que aún lo siguen apoyando, aún Pablo estando en la prisión, que aquí habla de Onesíforo. Así que esto es más o menos lo que estamos viendo en la carta. Pero algo muy importante que hoy quiero hacer énfasis en especial en el verso 3, que dice así. En el verso 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo principal, ¿no? Retén la forma de las sanas palabras. Aquí está hablando, no sé si se refiere, bueno, que enseñe, que enseñe lo correcto. Aquí hay algo un poco más interesante, que dice la forma, es decir, de la forma que yo así como yo te he demostrado que debes enseñar, sigue haciéndolo de esa forma. Aquí no habla de enseñar lo correcto, sino de enseñar correctamente. Sí, la forma, como dice el texto.
Entonces aquí nos vamos con el tema principal de ahora, que es enseñar correctamente. Entonces, ¿cómo enseñamos correctamente? Sabemos que hay que enseñar lo correcto, pero ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos este proceso de nosotros transmitir esa información, transmitir el evangelio a los demás? Y aquí hay dos pasos principales, por medio de la preparación y por medio de la valentía. Entonces, el primero, que es la preparación. Antes de dar una enseñanza, uno debe estar preparado en la parte teológica y espiritualmente. ¿A qué me refiero? En la parte teológica, conociendo lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien me puede leer Josué 1:8. Josué 1:8. Yo lo tengo. Ok, pues si puedes leérmelo, por favor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, entonces aquí lo principal que vemos es que leyendo la palabra, a medida que vamos leyendo de día y noche, meditando en ella, si tenemos una lectura diaria de la palabra de Dios, así nosotros vamos a conocer. Tú no puedes enseñar algo si tú no conoces de lo que vas a enseñar. Yo no puedo pedir enseñarles voy a enseñarles sobre el libro de Timoteo y yo ni siquiera lo he leído. Y lo principal, para dar una buena enseñanza tenemos que leer la palabra. Tenemos que memorizarla, tenemos que pensar, tenemos que meditar en ella. Y también como dice Proverbios capítulo 3, versos 1 al 13, ahí me lo puede buscar también. Vale, yo lo tengo. Proverbios Ajá. 3, 1 al 3, que nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las taras de tu corazón. Exacto, no. Conocer la palabra de Dios tiene tantos beneficios: paz, misericordia, amor. Pero principal, aquí procuremos una lectura diaria de la palabra de Dios, porque así de esa forma la vamos a entender y la vamos a poner en práctica. Y de esa forma podemos transmitírsela a las demás personas. Así que esta es la primera parte, la preparación hay que leer la palabra para estar preparados. Y la otra parte es la espiritual, por medio de la oración. Y haciendo aquí un punto clave aquí en el versículo 6, que dice que avives el fuego del don de Dios. Aquí Pablo le dice a Timoteo: aviva ese don que Dios te ha dado. El don que Dios te ha dado, úsalo, ponlo en práctica. Entonces, ahora que bueno, sí, los dones, ¿cuáles son esos dones? Así que podemos ir a 1 Corintios capítulo 12, del verso 8 al 11. Debemos buscarlo aquí rapidito, se los leo. Dios. Y dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dice el 10, a otro al hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, al otro diversos géneros de lenguas y al otro interpretación de lenguas. Aquí es importante recordar que Dios a cada uno de nosotros, a Surani, a Lilia, a Bernardo, a mí, nos ha dado un don. ¿Cuáles son esos dones? Los que se citan aquí en 1 Corintios. Don de sabiduría, don de ciencia, de fe, milagros, profecía. Entonces, si nosotros conocemos nuestros dones, si nosotros, así como aviva al fuego el don de Dios, así ponlo en práctica, no dejes que se desperdicie. Tú tienes ese don, digamos, Bernardo tiene el don de discernimiento de espíritu. Estas son herramientas que nos ayudan a transmitir una buena enseñanza, a poder dar a la gente entender lo que dice la palabra de Dios. Sí, por eso aquí le dice Pablo, aviva el fuego de Dios. Utiliza esa herramienta que Dios te ha dado. Entonces esta es la primera parte, la preparación. Para dar una buena enseñanza tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que procurar tener una lectura diaria de la palabra, entender lo que estamos leyendo y también prepararnos espiritualmente, porque no es solo simplemente conocer lo que dice tal versículo, sino que también tenemos esa ayuda espiritual, ese espíritu que tenemos, el Espíritu Santo nos guía a entender lo que dice la palabra. La oración, los dones, son muy importantes que no podemos dejar pasar. Y ahora lo otro, la valentía, ¿no? Aquí ya tú estás preparada. Surani ya está preparada. Surani se sabe todo el capítulo, lo puede explicar correctamente.
la manta preparada, sus dones están on check, la manta cool. Ahora la valentía. ¿Por qué? ¿Por qué valentía? Porque hoy en día no es fácil predicar la palabra, no es fácil compartirle a alguien de que, oye, mira, la palabra de Dios dice tal cosa. ¿Por qué? Hoy en día, por eso sí, la palabra de Dios parece algo anticuado, algo que es, no, ya todo el mundo, por ejemplo, si no veo más en alcohol en exceso, oye, pero si todo el mundo lo hace. Hoy en día el cristiano promedio se enfrenta a tantas cosas, por ejemplo, las tantas, vamos a decir, doctrinas, tantas ideologías, lo de los homosexuales, lo de los proabortos, de que los trans, de que la fornicación, todo este tipo de cosas. Y entonces uno se queda como que, cuando uno va a predicar el evangelio, uno se queda así, tipo, yo contra el mundo. Y el mundo nos hace ver mal. Te hace de que, mira, ese man, el retrógrado, el que, no, hombre, ese man lo hace solita, eso no, nos desprecian, nos rechazan, ¿verdad? Pero quiero que vayamos al verso, ahí en 2 Timoteo, el verso, el verso 7, que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios nos está dando así como tenemos nuestros dones, también tenemos el espíritu, pero no cualquier espíritu, espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Esas cosas nos ayudan a tener la valentía para poder enseñar, para poder ir allá al frente donde todo el mundo la gente nadie cree en la palabra, todo el mundo la rechaza, y son estas cosas las que nos permiten estar allá al frente y poder hablar de la palabra. Entonces, haciendo más énfasis en cada uno, el espíritu de poder. La palabra original es dunameos, de aquí viene la palabra dinamita. O sea, esta es lo que nos da la fuerza de seguir adelante, la fuerza de soportar el rechazo, de soportar las burlas, la fuerza de que aunque te dejan en mal, no importa, yo voy a seguir adelante. O sea, ese es el espíritu de poder. Lo otro es el espíritu de amor. Y bien, cuando uno hace la traducción del español al griego en amor, hay diferentes amores, por decirlo así. Está el amor ágape, amor filos, amor eros. El amor eros es ese amor romántico, así entre parejas. El amor filos es ese amor entre familia, entre padre, hijo, hermanos, primos, etc. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios a la humanidad. Ahora ese es un amor más superior, por decirlo de esa forma. Y aquí dice el espíritu de amor, es decir, el espíritu del amor de Dios. Le pedimos a Dios, aquí nosotros le pedimos a Dios que nos dé ese espíritu, que nos dé ese amor que Él tiene hacia nosotros. Ese amor que nos permite amar a los desconocidos, amar a la persona que te hizo bullying, amar a la persona que se burló de tu enseñanza, ¿verdad? Son ese tipo de cosas, ¿no? Ese amor que se describe en 1 Corintios 13, que si alguien lo puede leer rapidito, y vamos viendo esas características de ese amor. 1 Corintios 13. Si alguien lo tiene... 1 Corintios 13 entero. No, saque no. Déjame dar énfasis a donde quiero llegar, a la parte importante. Espérense. El verso 4 en especial, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, ¿verdad? Estas características que vemos en este capítulo, ese es el amor de Dios hacia nosotros, ese amor especial, no es un amor, ¿verdad? Nosotros difícilmente llegamos a tener ese amor. Entonces, por eso, al momento de hablar hacia los demás, pidamos a Dios, dame ese amor que tú tienes hacia nosotros, de poder acercarme a esa persona de allá que yo sé que tal vez ni me escuche. Dios, dame el amor para poder hablarles. Y lo otro, el espíritu de dominio propio. Este nos permite tener un control sobre las tentaciones, sobre esas cosas alrededor, ¿verdad? Y no dejar que nada de eso nos domine, ¿verdad? Porque hay que hacer el ejemplo. No podemos, primero hay que dar el ejemplo, poner las cosas en práctica. Así que el espíritu de dominio propio nos ayuda a seguir una vida en Cristo y no dejarnos llevar por las cosas del mundo. Porque habrá momentos como este que quedamos acá, ¿no? Así, el botón que dice que no me apretes. Estás como que, ¿lo hago o no lo hago? Por eso, aquí Dios nos da ese espíritu de dominio propio, para
para que no sucumbamos a esas tentaciones, para que no llegamos a fallar, a pecar. Otra cosa importante, ¿ok? Ya vimos la parte para poder hacer una correcta enseñanza tenemos que prepararnos y tenemos que tener esa valentía por medio del espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio, ¿verdad? Y otra cosa interesante aquí menciona Pablo, que es el depósito, ¿verdad? Ajá. Ese depósito que habla ahí, ¿no? ¿Qué es eso del depósito? No entiendo qué es eso, ¿no? En el verso 12 y 14, se lo cito aquí, dice, el verso 2 dice que es poderoso para guardar mi depósito, ajá, mi depósito para aquel día. Y el 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿A qué creen que se refiere ese depósito? Uno de qué depósito. ¿Será una cuenta bancaria, algo así? Técnicamente algo así. Se refiere aquí a los tesoros en el cielo, de que esas buenas obras que uno haga, ese enseñar la palabra a los demás, predicarle, ayudar al prójimo, esas cosas nos ayudan a acumular tesoros en el cielo. Y esos tesoros, esas características de esos tesoros en el cielo se describen en Mateo 6:19. Si alguien me lo puede buscar. Bueno, yo lo tengo aquí, se lo voy a leer. Mateo 6:19 describe cómo son esos tesoros en el cielo. En especial en el versículo 20 dice, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, son tesoros eternos. O sea, aquí en la tierra nada dura para siempre. Una gran mansión, eso puede desaparecer. Un desastre natural, no se cuidó correctamente. El dinero simplemente es un papel, ¿verdad? Eso en algún momento se quema, se daña. Esas cosas no duran. Las buenas, por ejemplo, esas buenas vestimentas, vienen de o sea, esas ropas se pueden dañar, ¿me entienden? Un buen carro, eso no dura, eso también llega a su fin. Pero los tesoros en el cielo, esas cosas no tienen. Ahí dicen, ni los ladrones llegan, o sea, eso va a estar cuidado ahí arriba. Entonces, algo importante aquí, ¿no? ¿Cómo es esos tesoros por las buenas obras? Y uno dice, bueno, cualquiera vendría por ahí y dice, bueno, mira, yo mis buenas obras, yo voy al cielo por mis buenas obras y yo tengo mis tesoros ahí arriba. No, eso es otro tema importante acá, la fe y las obras. Las obras por sí solas no sirven para salvación. Las obras en sí son como, las obras, pero es como que no tienen validez para entrar al cielo, no tienen validez para ser salvos. Como dice Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por medio de nuestra fe, por medio de que nosotros creamos de que Cristo murió por nosotros en la cruz, de que Dios es nuestro creador, que mandó a Jesús en la tierra para que todos vamos a ser salvos. Es esa fe la que nos hace salvos. Y uno dice, bueno, nada más tengo que creer en Cristo. Ya, estoy bien, no pasa nada. Tampoco es así. Aquí es donde uno dice, Si vamos ahora a Santiago capítulo 2, del verso 14 y 17. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora sigue el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Estamos viendo que la fe y las obras van de la mano. Las obras solas no sirven, pero la fe, la fe, la fe se manifiesta por las obras. Porque pueden haber obras sin fe, claro, puedes hacer cosas buenas, pero tú lo haces como, por mi propio mérito, yo quiero hacer esto para que yo me vea bien. Eso es una obra sin fe. Pues tú haces una obra, tú ves un hermano en la iglesia que tiene una necesidad, tú lo quieres ayudar, ahí tú haces tu obra. Predicar el evangelio, ahí haces tu obra. Aquí es una obra con fe, y esa es la que tiene validez. La fe por sí misma, la fe en sí, su sustancia, es como, la fe depende de las obras, pero tampoco no es algo, es como así, ¿no? La primera vez que uno lo lee, uno se enreda, pero te das cuenta que las dos van de la mano. Para que tu fe sea una fe viva, uno hace obras. ¿Okay?
Entonces, eso es lo principal que queremos ver aquí. Entonces, ya para concluir, ¿cuáles son los puntos clave, no? Aquí Pablo dice, hey, retén la forma de las sanas palabras, es decir, la buena forma de la enseñanza. ¿Cómo retenemos, cómo enseñamos correctamente? ¿Cómo discutimos? Por medio de la preparación, la lectura bíblica, la oración, y avivando el fuego del don de Dios que nos ha dado, esa herramienta que Dios nos dio para poder enseñar, para poder hacer esa tarea que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Utilicemos esos dones. Y si no sabemos cuáles son esos dones, oremos a Dios. Esos dones se manifiestan. Uno se da cuenta y que, mira, yo tengo el don de fe. Yo tengo el don de seguimiento de espíritu. Pero pues oremos para que Dios nos ayude a aclarar y cuál es ese don que tú más amas. Y lo otro, pidiéndole a Dios valentía. En un mundo lleno de hostilidad, en un mundo donde ser cristiano es de lo más loco posible, es como que él está loco. Él vive en su mundo. Dios nos da la valentía para enfrentar ese mundo lleno de hostilidad. Y lo último, que es importante, la fe sin obras, y es una frase que leí por ahí y me gustó y se la cito aquí, me dice, la fe sin obras son como trapos de inmundicia. ¿Verdad? Las obras sin fe, perdón. Las obras sin fe son como trapos de inmundicia y la fe sin obras está buena. Entendamos de que para que nuestra fe tenga vida hay que hacer obras. ¿Okay? Pero las obras por sí solas, las obras sin fe no nos llevan al cielo. Así que esto era la enseñanza que les tenía para la tarde de hoy, con la noche, ya 6 horas de la noche. ¿Verdad? Espero que haya sido bendición para ustedes. Y de esta forma ya estamos introduciendo el libro de 2 Timoteo. Así que, verás, chicos, bendiciones. Y si tienen dudas, preguntas, comentarios. Bueno, solo un comentario de que gracias por la enseñanza tan interesante, que a veces uno lee estos libros y es difícil entenderlo, pero eh, fue muy interesante la forma en que lograste como desglosarlo y sacarle una enseñanza aplicable a nuestras vidas actuales. Así que bueno, sí, nada más ese comentario. No tengo ni una pregunta. Okay. Gracias, Elías, Claro. Elías, por esta muy, muy importante enseñanza. Y sí, de por sí, por ejemplo, me quedó bastante la forma de que uno enseña. Yo creo que tú sabes, Elías, yo en la iglesia soy maestro y cada cierto tiempo tengo que preparar las lecciones de lo que voy a dar. Y sinceramente es algo un poco, siempre tengo esos desafíos individuales cada vez siempre tiene un desafío individual, porque la realidad es que uno en verdad cuando va a transmitir una enseñanza, uno tiene que tener tanta, pero tanta madurez espiritual y tiene que en verdad pedirle tanto a Dios para que lo que tú prepares, para que lo que tú expliques, que es que la idea que tú quieres transmitir sea la idea que Dios quiere que nosotros transmitamos. Y esto es lo que nosotros siempre tenemos que orar cuando vamos a hablarle a alguien, ¿no? Y no solamente si uno da clase de escuela dominical o enseñanza así en esas en reuniones, por ejemplo, sino cuando uno le va a hablar al incrédulo acerca de lo que es de quién es Cristo, en verdad, que es muy, pero muy difícil porque uno tiene una responsabilidad enorme. De hecho, hace hace varios domingos yo me tocó dar una clase acerca donde precisamente me acuerdo que hablamos del poder que uno tiene a la hora de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tú eres tan, pero tan capaz de decir algo que no es, de transmitir una idea incorrecta, de no transmitir lo que en verdad Dios quiere que tú transmitas, que la otra persona no entienda, no entienda, que le agarre un mensaje incorrecto o que incluso no le disguste lo que tú digas. Entonces incluso antes de abrir la boca, cada vez que tú abres la boca, es que incluso en el día a día, uno tiene que antes de abrir la boca, pedirle tanto al Señor que lo que salga sea lo que Él quiere que salga, porque una parte muy importante a la hora de hablar de Cristo es lo que es el testimonio. Porque no es lo mismo cuando uno va a enseñar la palabra o incluso hablar de Cristo con alguna persona no conocida, si por ejemplo tu testimonio es débil o tienes como mala fama, de que tú dices unas cosas, quieres hablar, enseñas en la iglesia, pero después tú haces otras cosas en tu vida secular
no guardas testimonio de lo que tú tanto estás explicando. Entonces, eso lastimosamente, nos deja mal y hace que lo que nosotros hablemos prácticamente sea ignorado o no se ha transmitido de la manera debida. Entonces, me gustó bastante eso y me quedo con eso de la enseñanza de Jehan, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, no sé si nadie más tiene comentarios respecto al respecto. Sorani. Y yo también quería como otro comentario por lo que se leyó del libro de Timoteo, el capítulo 1 en específico, la parte del versículo 6 y la parte del versículo 14, que habla acerca del fuego del don de Dios que fue dado por imposición de manos, y la otra parte del guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchas veces, y lo digo como creyente de Dios, que fui creciendo, que uno a veces se frustra cuando uno no identifica cuál es el don que Dios le ha dado. Entonces muchos hablan de tener don de interpretación de lenguas, don de hablar en lengua, etcétera, que ante los ojos de la humanidad y del creyente que está empezando son cosas magníficas que dicen, wow, ¿cuándo yo lo voy a alcanzar? Pero también hay otros frutos del Espíritu Santo que son mencionados en Gálatas, en específico en lo que es Gálatas 5, versículos 22 y 23, que son cosas que uno dice, ah, no, eso está chiquito, eso yo lo puedo tener en cualquier momento, eso no es tan grande, Dios no me está usando tan grande de esa manera, pero son cosas que uno dice pequeño, pero en realidad son grandes, como lo es la paciencia, tener bondad, tener mansedumbre, o sea, son cosas que uno dice, eso está chiquito, eso yo lo puedo alcanzar, pero hoy por día vemos cuántas personas no colapsan por no tener paciencia. Entonces son cosas pequeñas que nosotros teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, también deberíamos cultivar, avivar cada día más para no permitir que las cosas de este mundo nos agobien. Así que esa era la parte que quería mencionar. Gracias por su comentario y me gustó, de verdad, esa parte que mencionaste, ¿no? De que hay dones o esos frutos que la gente como que menosprecia porque son de que chiquititos, ¿no? Y de hecho, no recuerdo la cita, pero creo que era ahí mismo en Corintios, creo que era, donde se habla de los miembros del cuerpo. De que, por ejemplo, que el ojo no podemos menospreciar lo que hace el pie, por ejemplo, pero al final dice que cada cosa hace el cuerpo, pues, tipo, un cuerpo no es un cuerpo si no tiene pies o si no tiene ojos, ¿no? Así que por más pequeño que sea ese don que uno tenga, o sea, es parte, o sea, sin ese don no hay nada, ¿me entiendes? Y como que entonces le decía así, ¿no? Como que si todos fueran manos, si todos fueran ojos, ahí no hay cuerpo. Al final, a Dios a cada uno nos dio algo. Y de verdad, eso no es nada y que pequeño no es grande, o sea, eso es parte de algo aún más grande. Uno dice que yo quisiera el de ciencia, pero me tocó el de fe. No menosprecies no menosprecies ese don, porque al final eso se puede utilizar para grandes cosas, ¿no? Así que chicos, gracias por sus comentarios, Bernardo Lori también por sus comentarios. Así que creo que con eso ya podemos ir concluyendo la reunión. Sí, listo, Elías. Sí, y bueno, también como un último comentario antes de la oración, me gustó mucho lo que dijo Sorani, que acerca de que en verdad que el mundo agobia bastante. De hecho, bastantes veces uno puede pensar, no, el cristiano es el que le es muy fácil decir, ponle las cosas a Cristo, confía en Dios. Eso es como muy fácil decirlo cuando quizás tú en este momento estás pasando por un momento de prosperidad, quizás el Señor te está dando en verdad bendiciendo bastante y no estás como sintiendo una presión, no estás pasando por un mal momento como se dice, pero en por sí es muy importante que en ningún momento se nos olvide que nosotros creemos y que sepamos que el Señor es capaz de probarnos en cualquier momento, y en esos momentos cuando en verdad debemos demostrar de que lo que nosotros estamos diciendo nosotros mismos lo aplicamos, ¿no? Entonces, en esos momentos donde siempre decimos, confía en Dios, pone las cosas en Cristo. Nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente hablar, la fe es creer y poner en práctica lo que tú mismo haces, lo que tú mismo dices que quieres hacer.
Así que bueno, en verdad creo que una muy buena enseñanza y creo que todos entendimos bastante. Así que nada más tengo que aplicar esto en nuestras vidas en todo momento a la hora de hablar ya sea entre amigos o con cualquier persona en la calle, sobre todo el testimonio. Muy bien, bueno, vamos ahora ya para despedir este tiempo. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por el tiempo que hemos compartido aquí. Gracias por la enseñanza recibida, Padre Celestial, que sea siempre, no solamente que la recibamos y que la escuchemos y que la escuchemos, sino que también la comprendamos, la entendamos y la pongamos en práctica en todo momento. Padre Celestial, te rogamos sabiduría cada vez que vamos a hablar, cada vez que vamos a hablar de tu palabra, cada vez que vamos a enseñar a otros, Padre Celestial. Y te rogamos Padre Celestial, de tu voluntad, podamos reunirnos próximamente, y Padre, te ruego que más personas puedan reunirse a estas reuniones. Gracias por los que asistieron hoy, que ese mensaje sea bendición para cada uno de tus hijos. Te rogamos esto en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Así que, bueno chicos, creo que eso fue todo por hoy. Gracias, ¿verdad?, por conectarse. Sé que a veces es difícil sacar un poco de tiempo, pero ¿verdad?, esas cosas, como les dije al principio, eso es una inversión que más adelante nos va a hacer ayuda. Así que chicos, de verdad, que tengan un buen fin de semana y una buena semana después. Así que bendiciones, cuídense mucho. Así que hablamos ahí pues. Gracias. Amén, igualmente. Espero que la tienen pasarla bien. Dios los bendiga a todos.